Muy bien, ¿qué tal amigos? Aquí José y tengo delante de mí la dicha de entrevistar a Andrea Rondón. ¿Cómo estás, Andrea? Hola José, buenas tardes, gracias por la invitación y sé que tú sigues mi trabajo y lo cual agradezco. Qué bueno, ¿cómo no hacerlo? Es mucho lo que he aprendido. Has sido pionera en difundir las ideas de la libertad en las redes, bueno, en todos lados, te invitan por aquí, por allá. Me encanta tu estilo. Bueno, X, ¿qué más? ¿Qué puedo decir? Em, Vamos a estar pues compartiendo eso un rato. Aquí hay una serie de preguntas y sin más rodeos, cuéntanos un poco tu historia y a qué te dedicas actualmente. Bueno, mi historia comienza o está muy vinculada con lo que me dedico actualmente. Soy abogado, abogado Okay. en ejercicio. Este año cumplo 20 años de graduada, de hecho, de la Universidad Central de Venezuela. ¿Y cómo es mi historia o cómo se vincula con las ideas de libertad como tú comentas? Eh, bueno, me ocurrió como le ocurriría a muchos de ustedes, tal vez en distintas generaciones, pero nos ocurrió. Llega Chávez al poder, llegó Chávez al poder en 1999, cuando yo estaba cursando el tercer año de la carrera. Yo cursaba la carrera de Derecho, tal vez como de un modo muy tradicional, porque mis padres, los dos son abogados, o bueno, mi mamá es abogado, mi papá era abogado, mi hermana es abogado. Eh, el mundo jurídico era lo que yo conocía, entonces instintivamente empecé a estudiar la carrera, pero claro, cuando llega Chávez al poder, llega en mitad de la carrera y es en la mitad de la carrera como que es la más decisiva me parece, para todo estudiante de Derecho, porque es en la que te defines si vas a estudiar derecho público, derecho privado, es en la que te defines estás pensando cómo va a ser tu ejercicio profesional, qué es lo que quieres hacer de tu carrera, son las materias claves, las materias más complicadas, filosofía del derecho, obligaciones, derecho público, derecho administrativo, con los profesores además con los que yo lo estaba viendo. De hecho, uno de ellos se postuló para la constituyente y en ese momento era magistrado de la sala político-administrativa y magistrado, eh, sí, con sus cuestionamientos evidentemente. Luego fue mucho más radical en la postura, Carlos Escarra. Ujú. Eh, eso a mí y las personas, éramos un grupo de amigos, nos marcó profundamente. Y yo ya venía siendo pasante de COFAVIC. COFAVIC es una ONG de derechos humanos en pro de los derechos a la vida, integridad física, integridad personal, libertad personal también. Y una ONG por antonomasia, yo sé que el foro tiene muy mala prensa, se las considera muy progres, no solamente en Venezuela, sino en América Latina. Pero COFAVIC es un poco distinta, de verdad, y yo tengo que reconocerlo. Liliana Ortega, mi primera jefa, fue la que me enseñó mi ética laboral. Cuando tú trabajas en una ONG, tú ya instintivamente empiezas a verle las red flags, las señales de alerta al Estado. Mm. Porque, ¿qué es una ONG de derechos humanos? Es una que denuncia al violador de derechos humanos. Y Mm. el violador de derechos humanos por antonomasia, ¿quién es? El Estado. Mm. Entonces, sumado a que yo era pasante de una ONG de derechos humanos, sumado al clima político que estábamos viviendo, estaba la transición de la Constitución del 61 con la Constitución de 1999, Constitución de título, porque sabemos que terminó siendo una propuesta política de Chávez y de hecho es conocida como la Constitución de Chávez. No es una constitución en términos de un Estado de Derecho moderno, porque no garantiza efectivamente derechos y libertades ni establece límites al poder del Estado, sino todo lo contrario. Bueno, todo ese clima me fue llevando hacia cuestionar lo que estaba ocurriendo, evidentemente. Al principio no tenía las herramientas de ese cuestionamiento.
Tenía profesores, evidentemente, que nos orientaban con ciertas lecturas, el clima en mi familia también. Mi papá no tenía, yo me recuerdo, de niña yo veía los programas de Carlos Rangel y Sofía Inver, tal vez sin Mm. mucha conciencia, pero ese era un clima que existía en mi casa, ¿no? Entonces, súmalo todo, la verdad, y era como que inevitablemente que yo me convirtiera en un abogado con esta inclinación hacia el liberalismo, definitivamente, ¿no? Y los primeros años, evidentemente, fueron duros, fueron de adquirir esas herramientas. Los primeros años también fueron muy duros para el país, Mm. evidentemente, porque los primeros años comienzan con la destrucción del país, Mm. evidentemente, y con ello con la destrucción de las instituciones, las que me enseñaron en clase, las instituciones de un Estado de Derecho, ¿no? Entonces, bueno, en paralelo como se va destruyendo el país y se van destruyendo las instituciones, en paralelo yo me estoy formando en las ideas del liberalismo, ya con una fuerte inclinación hacia la escuela austríaca de economía, porque me parece que de todas las escuelas del pensamiento liberal, y yo de hecho me nutro de todas, evidentemente, no creo que sean excluyentes, Mm. me parece que la que más aporta para el derecho, porque además sus grandes pensadores fueron juristas, es la Escuela Austríaca de Economía. Entonces, mi historia es básicamente eso, situación país, mis inclinaciones, ya sea por la universidad, por mis primeros trabajos, mis inclinaciones también en el ambiente familiar me llevaron a esto, ¿no? Y hoy en día ejerzo derecho, ciertamente, pienso que el ejercicio del derecho se ha convertido en una especie de gestoría especializada, porque no es el derecho con D mayúscula, Mm. evidentemente, pero mi vida no se agota en ello, evidentemente. Yo busco otras cosas que me nutran el alma, por así decirlo, y Qué eso lo bonito. hago a través de mis investigaciones en Se dice Libertad, que es un think tank. A Rocío Guijarro, gerente de Se dice, no le gustaría esto, pero si lo queremos presentar de algún modo, Se dice es una ONG de derechos humanos en pro de la propiedad privada y de la libertad económica. Entonces, ese es básicamente, resumido a grosso modo, mi historia, como tú me preguntaste. Y que es muy extensa porque además tienes muchas publicaciones por ahí, tienes, bueno, mucha actividad intelectual, escrita, videos, bueno, hay de todo y estoy demasiado feliz que estés donde estés y hagas lo que hagas, sé que estás haciendo algo por la libertad a como de lugar. Y ¿cuál ha sido la utilidad? Porque a mí no es que me escuche demasiada gente, pero sí estoy seguro que despierta curiosidad esto de la Escuela Austríaca de Economía, que de pronto para algunos ya, para nosotros ya se vuelve como una especie de pasión. Para otros es como que, ¿qué es eso? Suena como un poco extraño. Y otra idea, y otra cosa más. ¿Cuál ha sido la utilidad? ¿Qué pinceladas puedes dar por encimita de lo que es la Escuela Austríaca de Economía y la utilidad para nuestra vida? Bueno, sí, tienes razón. En nuestro foro o en donde nos movemos, evidentemente, la gente, en los términos y los nombres de los representantes de la Escuela Austríaca de Economía, Hayek, Mises, Menger, no son extraños para nosotros. Sin embargo, cuando yo di un giro en mis clases de Derecho, yo enseño, empecé con argumentación jurídica y bueno, era bastante dogmática, pero en la medida en que yo me iba asistiendo de herramientas y sobre todo del pensamiento o de la filosofía liberal, pues yo iba cambiando también definitivamente mi forma de dar clase, mi forma de aproximarme al derecho también cambió. Aquí influyó mucho Ricardo Manuel Rojas, que seguramente lo habrás escuchado, ¿no? Y como era un giro a mis clases de derecho, aproximando el derecho a la economía. Y esa unión, ese vínculo que en muchas áreas, según como se piensa, como se aproximen, piensan que además son compartimientos estancos. No, la aproximación que yo le he dado es que
La Escuela Austríaca de Economía me ha permitido mostrar esa comunión entre derecho y economía. Al fin y al cabo son ciencias sociales que tienen muchos puntos en común más que de divergencia, ¿no? Porque tienen un mismo objeto de estudio y es el ser humano. Tan solo que se diferencian en el contexto en el que se presenta ese ser humano o el punto o el punto de atención al que esas ramas, esas disciplinas de conocimiento van a enfocarse, pero al fin y al cabo su objeto de estudio sigue siendo el ser humano. Para la economía, pues la economía se preocupará porque ese ser humano alcance su proyecto de vida con los medios más idóneos y eficaces. Se preocupa por la utilidad, por la racionalidad de los medios a su disposición para llegar a esos fines y propósitos. Y el derecho se preocupa de que buscando ese proyecto de vida, ese propósito de vida, no entorpezcas el proyecto de vida de otros. Y si lo haces, Me encanta. si no entorpeces, ¿qué mecanismos hay entonces para intervenir? ¿No? Se dice que el derecho surge cuando estamos en sociedad, cuando es con la interrelación con los demás, ¿no? No es solamente pensando en uno mismo y eso uno lo aclara mucho en las escuelas de derecho. Porque también muchos traen esos mitos de que el liberalismo profundamente individualista, muy egoísta, pensando en el hombre, etcétera, solamente en el yo, y es cierto, es profundamente individualista, y eso no está mal, tan solo que no olvidamos que ese ser humano, que es el centro también de la filosofía liberal, nuevamente todo se reduce al ser humano, se reduce y al mismo tiempo es lo más grande que hay. Ese ser humano forma parte de una sociedad, trabaja en grupo, no puede sobrevivir solo. Entonces hay que pensar la mejor forma de relacionarse con los demás. Y eso la Escuela Austríaca de Economía me ha permitido explicarlo muy bien. A través de sus distintos intelectuales. Empieza como un planteamiento económico con Karl Menger, ciertamente, pero en el siglo XX con autores como Mises, Hayek, empiezas a ver Rothbard, Murray Rothbard después, empiezan a ser profundamente críticos de regímenes totalitarios y hay formas totalitarias a partir del socialismo, cosa que en el siglo XX era como medio impensable, ¿no? Porque la mayoría de los gobiernos tenían este corte. Entonces, ¿cómo vas a asociar totalitarismo con socialismo? Bueno, eso es posible o la forma de verlo y de que te abren los ojos frente a eso fue a través de la Escuela Austríaca de Economía. Entonces, la utilidad de esta escuela de pensamiento es explicar de forma muy sencilla cómo el ser humano puede interrelacionarse con los demás, los errores de no tomar en cuenta a los demás y cómo eso lo llevas desde lo individual, desde el ser, llévalo a lo macro, llévalo a los sistemas de gobierno y así vamos. O sea, es una forma de comprender, que te da herramientas para comprender el mundo, realmente. Me encanta, me parece muy bueno y también para personas que veo que hay personas que precisamente de estas ramas de estudio o de estas escuelas o de estas universidades que pues están recién graduados y todo eso o están estudiando y tal, también sienten curiosidad por estos temas y seguramente lo que acabas de decir les va a servir bastante. Mencionaste que fue quizá en un principio dos cosas que quisiera continuar en la conversación, que es lo primero, las dificultades que encontraste al descubrir vamos a decir, este océano azul de ideas, de argumentos, de enfoques, de perspectivas. Encontraste algunas dificultades y me gustaría saber un poquito cuáles fueron, cómo las superaste y tal. Um, y luego hablamos un poquito del proyecto de vida de los individuos. Sí, dificultades porque, no voy a mentir, nuestra cultura jurídica, y no solamente hablo de la venezolana, yo pienso que la cultura jurídica de América Latina y de España, lo que tú pudieras decir como civil law, eh, es profundamente, y yo siempre uso estos tres adjetivos, estatista, estatólatra y liberticida. Casi nada. Exactamente, exactamente, sí.
y no necesariamente se está muy consciente de eso, ¿no? Por ejemplo, cuando llegó Chávez al poder, pues, obviamente hubo muchos en el foro, fuimos adversarios de eso. Muchos votamos no por la Constitución porque no tenía las características de una Constitución en los términos que te mencioné hace algunos minutos. Y sin embargo, no tenía las herramientas suficientes como para adversarlo y parecía que había más coincidencias que otras. Por ejemplo, luego cuando se empezó a implantar los controles, el control de cambios y el control de precios en Venezuela, nosotros tenemos una larga historia de controles. Eso no era nuevo para nosotros, tan solo que con Chávez llega a un punto de exacerbación de eso, ya no es coyuntural, ya es una forma prácticamente de vida. Tenemos un control de cambios, un control de precios que se ha atenuado profundamente desde el año 2003. Que estemos viviendo en otra etapa en Venezuela no significa que lo hayan eliminado por completo. El andamiaje legal está allí. Y lo pueden usar a capricho, de hecho lo han usado a capricho con determinados sectores, con determinadas compañías, con determinadas empresas o cadenas de prestadores de servicios y de bienes. O sea, eso no ha desaparecido del todo. Pero yo siento, y he estado comentando, que no teníamos las herramientas como foro para adversarlo, porque al fin y al cabo éramos afines a eso en última instancia, éramos profundamente afines a eso. Entonces, en las escuelas de Derecho también se enseña de ese modo. En las escuelas de Derecho no se enseña esta necesaria aproximación del derecho con la economía. Entonces, en muchos casos se justificaban los controles porque al mercado hay que controlarlo. El mercado somos nosotros. Entonces, ¿por qué no pensar que si el mercado somos nosotros, nosotros establecemos nuestras reglas y después el derecho para un tema de seguridad le da la formalidad y lo convierte en ley? Pero la ley no debe venir del poder público, debe venir del ser humano, del hombre. Entonces, claro, yo explicaba eso y era muy difícil porque estaba chocando con toda una tradición de cómo se enseñaba el derecho y con todas estas características. No sé si he logrado superarlas. Sí sé que con los estudiantes, yo he tenido estudiantes que terminan familiarizados con estos autores, los comparten, a veces son críticos de ellos, pero se han alejado de esa cultura estatista, estatólatra y liberticida. Y yo pienso que en esa medida yo he contribuido. Nuevamente te repito, no sé si lo he superado, porque también me siento a veces como una ola en el mar, no es que sea la única, pero definitivamente no somos mayoría. Eso es seguro. Y no es que la idea es alcanzar el ser mayoría, pero que haya una mayor pluralidad y diversidad de pensamiento. Que no se siga repitiendo lo que le enseñaron a mis padres en los años 60 y 70 en las universidades. Eso a mí me parece un fracaso total y absoluto de las universidades. Y yo trato que eso cambie por lo menos en mis clases. Eso es lo que yo trato y ese fue el choque que yo tuve al principio y bueno, de hecho lo tengo. O sea, a mí me dicen, te felicito, eres una de las promotoras de discutir la filosofía liberal en las disciplinas jurídicas, sobre todo en Venezuela, porque en América Latina hay muchos más. Está Enrique Hersi, peruano, que también lo debes haber conocido, que le está formando a su gente. Juan Pablo, venezolano, que se mudó a Perú, lo está haciendo con este despacho, con Enrique Hersi. Ricardo Manuel Rojas, del que yo he aprendido mucho en Argentina, también lo hace. Es decir, no soy la única, pero no, evidentemente no soy mayoría. Pero me lo dicen así y yo creo que a veces, en muchos casos, lo dicen de forma muy, muy legítima, respetan mi trabajo, pero otras veces yo siento como que se le fue la mano. O claro, como que qué propuesta tan radical, es como medio utópica. Es decir, a veces como que no nos toman totalmente en serio. Menos mal que soy doctor en Derecho, porque si no sería peor la cosa. Te lo juro por Dios. Yo pienso que a veces este título me ha salvado de muchas cosas.
me ha sacado de que no quiero considerarme una víctima, ni te vengo aquí con un Sí, sí, feminismo todo rancio, claro. pero hay veces como que, bueno, mujer tenía que ser y otras cosas más. A mí me ha salvado mucho el título de abogado, el título de doctora. Bueno, y para cualquier duda, con leerte un poquito, entenderán mucho mejor y entenderán también por qué lo valioso también de tus propuestas. Y bueno, yo pudiera aportar en lo que has dicho que hay algo, hace poco, bueno, he entrevistado a un par de personas, así que, wow, han sido unas experiencias súper fantásticas. Y con uno le mencioné que, porque algo me pasó similar con este proyecto Librepreneur, se me vino a la mente y yo dije, bueno, ¿quién lo va a hacer? Si yo lo vi, si yo he visto esto en mi cabeza, en mi creatividad, lo que sea, dificulto que otra persona lo vaya a hacer. Pues es bastante singular, bastante sui generis. Entonces, hay cosas que uno ve y precisamente si tú lo ves, probablemente es porque tú lo tienes que hacer y hay un premio enorme en dar un aporte, en hacer algo, porque parte de lo que he visto en varias, no sé, cuentas por ahí de personas que hablan de libertad y todo eso, veo una fuerte crítica que queda en la crítica. Y de eso hemos visto mucho y la diferencia probablemente con personas como tú es que aportan algo, que hacen algo, que entregan algo además valioso y que igual que uno siembra, que ya vamos a entrar en el tema del emprendimiento, que uno siembra un árbol y uno no sabe si lo va a ver crecer y si va a recoger las frutas de ese árbol, definitivamente no lo sabe, pero eso no nos frena en sembrar. Además, hemos comido de los frutos de Mises, de Rothbard, de Hayek, de Hasley, de una serie de gente que nos ha dejado muchísimo, prácticamente unos profetas, definitivamente. Este, Andrea, hablando del proyecto de vida y entrando en el tema del emprendimiento, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué es eso, el proyecto de vida de la gente? ¿Cómo se puede entender eso? ¿Y cómo vamos conectando eso con el emprendimiento? Si tienes alguna, no sé, algo que añadir ahí. No, bueno, yo siempre hablo de proyecto de vida en términos como lo planteó en algún momento la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando se hablaba de la violación de derechos humanos y la posibilidad y el efectivo resarcimiento a la violación de derechos humanos es colocarte en la situación jurídica inmediatamente anterior a la violación. Y eso implicaba resarcir en cuanto a daño material, daño moral. Pero además, y eso implicaba el cálculo o la estimación era muy complicada porque, por ejemplo, cuando se violaba, por ejemplo, el derecho a la vida, caramba, o, o te lesionaban de tal modo que ya tu vida no volvió a ser la misma. Dañaron y aquí ya empieza a hablar la corte de tu proyecto de vida, que lo que tenías previsto hacer con tu vida ya no lo puedes hacer. Eso es en términos jurídicos, eso yo lo empecé a escuchar así. Y yo decía, al principio, ok, muy teórico, muy bonito, ok, ajá, bueno, más o menos la forma de estimar o las políticas de indemnización y resarcimiento, no es simple y llanamente pagar, es algo mucho más allá de pagar. De hecho, hay toda una teoría interesante sobre la indemnización a las víctimas en materia de violación a los derechos humanos, ¿no? Imponer obligaciones de hacer al Estado, etcétera, etcétera. Pero yo le encontré más, doté de sustrato ético, filosófico a este concepto jurídico, proyecto de vida, lo que tenías previsto hacer con tu vida, cuando empecé a leer Ayn Rand. Ayn Rand en La Rebelión de Atlas, en sus ensayos La virtud del egoísmo, te dice que todo ser humano nace con un propósito de vida, un proyecto de vida. No hay nada más triste, no hay nada más inútil y tal vez hasta más peligroso que un ser humano sin propósito de vida, sin un proyecto de vida. Porque esos son los primeros llamados a ser siervos, esa servidumbre de la que nos habla Hayek en Camino a la Servidumbre. Pero si tú tienes un proyecto de vida, si tú tienes claro
lo que tú quieres hacer con tu vida y que el único responsable de lo que vas a hacer con tu vida eres tú y el único responsable para escoger los medios para alcanzar ese proyecto de vida eres tú y no otro, no terceros, no el Estado, eso incluso ya hasta te hace pleno a pesar de las circunstancias que estés viviendo. Qué bonito. ¿No? O sea, el tener claridad de lo que quieres hacer con tu vida, más allá de las circunstancias, más allá si yo estoy viviendo en Venezuela, más allá si tú has emigrado y estás en situación distinta como estabas en tu país, si, lejos de tu familia, de tu hogar o lo que sea, está en ti y eso recalca mucho lo que es la responsabilidad individual, que está en ti lo que tú vas a hacer con tu vida y está en ti defender lo que tú decidas hacer con tu vida. Ese derecho a la defensa que también te habla Murray Rothbard en el Manifiesto Libertario. Hacer todo lo que esté necesario a tu alcance para acometer o defender tus derechos, ¿no? Y con ello acometer tu propósito, tu proyecto de vida, ¿no? Así yo lo entendí mucho más. Y esto no es privativo del liberalismo, por así decirlo. Esto es muy filosófico. Hay un libro, El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Yo lo recomiendo porque ese señor sobrevivió, exactamente, ese señor sobrevivió a los campos de concentración. Y él hace un estudio o él documenta cómo sobrevivió, porque él sí sobrevivió y otros no, porque él tenía una razón para levantarse todos los días de su vida en ese campo de concentración. Y él le decía que los primeros que caían por enfermedad, por agotamiento, por depresión, por lo que sea, eran los que ya no tenían nada por qué pararse al día siguiente, nada por qué vivir. Y ya que estamos hablando de libertad, que en las redes les encanta hablar de libertad y como dices tú, sí, hablan, y ¿dónde está? ¿De qué me quieres decir? ¿No? Cuando yo hablo de libertad y cuando hablamos de libertad, hay algo que nosotros nunca nos van a quitar y es ese propósito de vida. Me puedes quitar mi casa, perfecto. Me puedes quitar la casa a mi mamá. Me puedes confiscar lo que heredé de mi papá. Te estoy hablando de mis ejemplos y mi ejemplo de vida y puedo ser lo más extrema todavía. ¿Ok? Cierran la compañía donde estoy trabajando. Cierran el despacho de abogados donde estoy trabajando. Me acorralan, de verdad. Se llevan a mi perro. Lo que sea, me quitan todas las posesiones materiales. Me colocan en unas condiciones realmente hostiles y son difíciles. Pero hay algo muy íntimo, muy privado, más allá de privado, muy íntimo de mi esfera personalísima que nunca me van a quitar. Y esas son mis ganas de vivir. Son mis ganas de vivir. Eso, o sea, nunca te pueden quitar la libertad completa. Mientras exista vida, nunca te van a quitar la libertad completa. Es a lo que voy. Y es lo que yo siempre trato de destacar. Y no estoy hablando de positivismo tóxico, no, lo que estoy hablando es que el ser humano en esencia, por naturaleza, es libre. Pero es porque hay algo inherente a ti que no te pueden quitar, que no depende de más nadie, sino es tuyo completamente. Eso es lo que yo defiendo en última instancia y eso es lo que siempre nos va a quedar. Muy bien, y quienes de pronto, quienes no consigan, el hombre en busca de sentido está bastante difundido y proliferado por ahí. Hay audiolibros y hay un acercamiento a ese libro que se llama Cuando el mundo gira enamorado, que también es bien bonito y relata prácticamente lo mismo, pero específicamente dentro del campo de concentración. Yo lo tengo en PDF y te lo puedo compartir o lo podemos poner ahí, pero es fantástica la historia de él y bueno, lo que vino después. ¿Quién es Viktor Frankl? Podemos durar horas hablando de él. Y me encanta tu aporte. Y bueno,
añado que es abrazarse un poco a la incertidumbre y afrontarla, ¿no? Es salir ok, ya sabemos, y que todo este deseo íntimo de libertad propio de tu ser. Yo ahorita estoy escuchando a un doctor que habla de metabolismo y tal, que a mí me estaba costando dormir, entonces él me está enseñando con un poquito de magnesio, bajar un poquitico los carbohidratos y una serie de cosas. He empezado a dormir mucho mejor, bla, 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 bla. Tengo un mejor humor y tal, estoy conociendo un poquito. Él dice, bueno, tu cuerpo se vuelve adicto a algo, pero tu ser no. O sea, el cuerpo tuyo sí, pero tu ser no. Entonces yo como que, interesante. Este doctor es muy famoso, se llama Frank Suárez. Bueno, ya falleció en condiciones extrañas. Y yo entiendo todavía mejor lo que acabas de decir, porque desde que tengo como que este poquito incremento de nivel de conciencia, siento cuando mi cuerpo me pide azúcar, cuando tal, 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 tal. Y esa parte íntima es lo que busca la libertad, es lo que es mi propósito de vida y es algo, sí, que está en comunismo, fuera de comunismo, dentro de comunismo, en mercantilismo extremo, en una catástrofe o dentro de una emergencia sanitaria o dentro de un incendio, lo que sea. Y me encanta escucharte, Andrea, de verdad, fantástico todo lo que dices y la forma, bueno, me encanta. Y sobre el emprendimiento, siempre me gusta hablar un poquito, porque sabes que, bueno, estos autores hablan un poco de función empresarial, de empresarialidad, creatividad empresarial, y algunas personas han notado como que una fachada de emprendedor, que es así como que de puros lujos y una vida así bastante fancy. Otros han visto una fachada como que, bueno, una persona que no para de trabajar y tal, y se quedan con esa caricatura, digamos. Pero quizá la función empresarial, como tú, como pues también alguien que ha leído mucho y que ha vivido varias etapas en Venezuela, nos puedes decir algo al respecto sobre el emprendimiento, si es importante o si no, cómo se conecta esto con la libertad, etcétera. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, sí, estuvimos hablando de distintos autores de la Escuela Austríaca de Economía. Hablamos de Karl Menger, que es como se identifican los intelectuales de esta escuela por generación, que es de la primera generación de austríacos, ¿no? No por la nacionalidad, aunque en este caso sí coincidía, pero es por la escuela de pensamiento, ¿no? Ujú, Mises llega a ser la tercera generación de austríacos, Hayek la cuarta, Rothbard creo que ya llega a ser la quinta, etcétera, etcétera. Pero a partir de que Mises llega a Estados Unidos, sus ujú, últimos años de vida, y relanza, le da nueva vitalidad, una nueva cara a la Escuela Austríaca de Economía, se forma una nueva generación de economistas en Estados Unidos. Tomando como pilar la Escuela Austríaca de Economía. Y uno de ellos es Israel Kirzner. Israel Kirzner, Premio Nobel de Economía, es el que nos habla de empresarialidad y es el que lleva como un paso más adelante las investigaciones de Mises desde la acción humana, que es la gran propuesta de Mises, que que todo hombre nace con un proyecto de vida, un propósito de vida, exactamente, y que la economía, al fin y al cabo, es una toma de decisiones para alcanzar ese proyecto de vida ujú, y en el que, más que hablar en términos de escasez, de recursos, que es muy propio de una visión ortodoxa conservadora de la economía, se habla en términos de la acción humana, ¿no? ujú, Eso lo plantea Mises y es un parteaguas, es un antes y un después de lo que ujú, es la economía. 1949 con el Tratado de la Acción Humana, aunque ya lo venía trabajando, pero es aquí donde sistematiza toda esta tesis. Israel Kirzner da un paso más adelante y llevar a esa acción humana a la función empresarial, me encanta. junto con también, y si queremos verlo algo más cercano, Huerta de Soto también Uf, habla de la función empresarial. Y ellos lo que te dicen básicamente, sin ser yo experta en esto, pero lo que yo destaco de todo esto es la empresarialidad está en el awareness, en el darse cuenta dónde están esas posibilidades de explotar esos nichos, dónde hay ujú, una necesidad que proveer y en función a eso tú vas a trabajarlo y lo vas a satisfacer si es el caso.
pero las señales te las da el mercado, las señales te las damos nosotros interactuando, de que algo va a ser necesario y en ese sentido un empresario está atento sobre las necesidades del mercado, está atento a la demanda para ver cómo la provee con la oferta. Por eso es tan importante no alterar esa libre dinámica de la oferta y de la demanda con Hermoso. control de precios o con Hermoso. intervenciones del Estado. Porque no podrás ver toda esta libre dinámica que se da natural, se autorregula, con errores evidentemente, porque Sí, quienes están interactuando allí, ¿quiénes son? Es el ser humano, no es perfecto. Pero total. yo siempre le digo a mis estudiantes, yo prefiero esos errores al error cometido por Me el encanta, Estado, porque me encanta. el Estado es una entelequia, pero ¿qué hay detrás del Estado? Es una ficción jurídica, evidentemente, pero ¿qué hay detrás del Estado? Seres humanos también, pero con Sí, poder. sí, Entonces, yo prefiero esto, yo prefiero la interacción del mercado y nos vamos autorregulando y vamos buscando soluciones, ensayo y error, que lo otro, exacto. porque también la otra desde el otro no puedes esperar la misma respuesta, ¿no? Entonces, solamente el libre mercado es donde es posible la empresarialidad, donde es posible ver, estar alerta y ver frente a las necesidades del mercado y responder frente a ello. Eso, esa es la mecánica de la empresarialidad. Todo lo demás que tú mencionaste, el carro fancy, el mercantilismo, viene después, es secundario y tal vez no tiene nada que ver con la empresarialidad. La Desde luego. empresarialidad es un acto profundamente humano, de la inventiva del ser humano, que ocurre principalmente en el libre mercado. Y ojo, esto a mí me gusta mucho, Diálogo de Conversos, es una saga de 2 libros, creo que llegaron a 2 libros, de estos 2 intelectuales chilenos, Roberto Ampuero y Mauricio Rojas, que ellos eran comunistas en el Chile de los años 70 y luego se dieron cuenta por aquí no van los tiros y por eso es que se habla de diálogo de conversos. Ellos siempre ponen un ejemplo que durante la época de Allende colocaron una serie de controles porque esta es una frase, una reflexión, no me acuerdo cuál de los dos lo dijo, pero era así. Intentaron cerrarle la puerta al mercado, pero el mercado abrió una ventana y se metió por allí. Porque Sí, es qué bello. imposible que puedan hacer esto con el ser humano. El ser humano siempre va a encontrar sus formas. El mercado siempre se abrirá camino. Entonces, así como yo estoy diciendo que la empresarialidad solamente es posible en el libre mercado, no significa que en circunstancias como la que yo estoy aquí en Venezuela, no. Tan solo que va a ocurrir, atropellado y todo, pero va a ocurrir. Incluso aún con esas pretensiones del Estado de controlarlo todo, va a ocurrir. Y, Y las etapas que estamos viviendo son un ejemplo de ello. y eso, y me encanta, bueno, para hacer un par de ejemplos concretos, bueno, mis últimos años en Venezuela fueron 2019, 2018, 17. Había una proliferación enorme de personas haciendo cualquier producto, no sé, llaveros, pantaloncitos, matitas, servicios, no sé, payasitas, inflables, bueno, de todo, tal. Eso es comercio y va intuitivamente. Tú mencionabas que, no, sí, bueno, que el mercado, que los emprendedores cometemos errores y que versus los errores del Estado hay una diferencia abismal, absolutamente de acuerdo. Y también lo puedo decir de otra manera, que es que los errores del mercado son súper baratos comparados con los errores de todo un país, todo un producto, todo un tax collection, toda bueno, en fin. Y todas las, Huerta de Soto también menciona que toda obstrucción a la función empresarial pues es un tentáculo del socialismo, entonces hay que dejar, como usted dice bien, que la gente interactúe, que puedan hablar, que se sientan en un clima de inventar y de equivocarse. A fin de cuentas, y hago aquí una leve pausa, el empresario juega con su fama, su dinero, sus emociones y no con lo de otros, diferente a lo que pasa con Exacto. nuestros amiguitos de los gobiernos. Y puedo decir, Andrea, eres tremenda emprendedora,
impresionante emprendedora, eres una visionaria y estoy súper orgulloso de ti. La estás demostrando porque también la gente imagina un emprendimiento solamente como que a producir, pues esto, bienes y servicios, así como que, bueno, vamos a decir, vamos a cortar aquí papa y vamos a cortar acá telas y tal, ¿no? Eso es emprendimiento también, pero hay un componente fundamental de los emprendedores, que es que se abrazan a la incertidumbre, que compran la incertidumbre y pagan por adelantado, y es lo que has hecho por más de 20 años. Y hemos visto en Venezuela que hay algo de la crisis, hemos sufrido sus décadas de deterioro y tal. ¿Qué nos puedes decir en cuanto a la esperanza para las ideas de la libertad y las iniciativas de esta índole? Yo particularmente he visto algo muy interesante, pero ya no estoy allá y tú tienes muchísima más conexión y no sé, influencia en ese sentido. Cuéntame un poco, ¿qué esperanza hay para las ideas de la libertad en Venezuela? Bueno, aquí tal vez voy a ser un poco más personal en mi respuesta. No, no va a ser una Muy bien. respuesta necesariamente convencional. Yo te voy a ser muy sincera, a mí me choca ver en redes y por eso es que a veces me tomo mis espacios de desintoxicarme de redes. Estos Bien. jóvenes políticos, base de partidos políticos, que hablan de, sí, hemos vivido momentos difíciles, pero yo tengo la fuerza y la convicción de que regresaremos a la democracia el día de mañana. Yo no, de verdad, esos discursos prefabricados, que además lo dice gente que está en sus 20, y son discursos que perfectamente se lo puedes escuchar a políticos de 30, 40, 50, 60 años. Es decir, en política son tan ancianos como cualquier persona mayor de 50, 60 años, lamentablemente. Porque sus ideas y su forma de transmitirlas son completamente desfasadas y además sin contenido. Yo no puedo caer en el falso optimismo de decir que tengo la fe y la esperanza de que esto va a cambiar. Mm. No la tengo, no la tengo. De hecho, desde el punto de vista político, siento que estamos en un limbo, la verdad. No siento que haya una solución en lo inmediato ni a mediano plazo. Mm. No la veo. Personas como yo, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer? Allá de sobrevivir, vivir ciertamente, haciendo lo que te decía hace algunos minutos, que las circunstancias país no me lleven por delante. Mm. Haciendo lo que yo considero es mi proyecto, mi propósito de vida, Mm. el mío. Me Para encanta. mí, eh, transmitir estas ideas, lo que como yo las entiendo, como las he aprendido, cómo las pueden entender otras, y las transmito desde como yo trabajo, mi trabajo formal, desde Se Dice y desde cualquier espacio en donde me encuentre. Yo tengo claro mi proyecto de vida. Y mi proyecto de vida está por encima de lo que está ocurriendo en Venezuela. Me encanta. Entonces, más allá de hablarte de una esperanza para el país, porque no puedo decírtela, no tengo base para decírtela, que el día de mañana llegará la democracia. Además, yo tengo fuertes críticas hacia el concepto de democracia, y si tú has Bien. leído y has seguido Huerta de Soto, sabemos de lo que estamos hablando. Me estás preguntando cómo pulso el país. Sí. Bueno, el país, yo no te voy a hablar del país. Yo no me veo en otro país, o sea, yo no me imagino hacer mi proyecto de vida en un lugar distinto. Si me Interesante. toca, el día de mañana me tocará, pero para mí mi plan A hasta el Z, como una vez me dijo un periodista, es este. Muy bien. Alguien me dijo, mi plan B es el cementerio del Este, es morir aquí también. O sea, eso así fue literal. Wow. Porque hay algunos que nos vemos es aquí, Sí, tal cual. Así sí. como otros no se ven aquí, muchos de mis familiares, tú, etcétera. Decisiones totalmente individuales y personales, Sí. etcétera, ¿no? Por lo cual es muy difícil hablarte de país. Lo que sí te puedo decir es que yo no veo esperanza en los partidos políticos, Muy bien.
ni en su base tampoco. Muy Hay bien. individualidades, yo conozco esas individualidades, pero es muy fuerte decir vamos a salir adelante con individualidades, no. Pero sí te hablo desde mi realidad y mi realidad es, yo estoy haciendo lo posible porque la hostilidad del país, porque todavía existe, de un modo distinto, tal vez más sutil, porque no tenemos la bota militar de una forma tan grosera y tan grotesca como la teníamos en la época de Franklin Brito, que murió en el 2010. Nunca olvidemos eso. Estamos viviendo un momento totalmente distinto. Sin embargo, la aridez existe, la hostilidad también existe, pero un modo más fancy, no sé cómo lo quieras decir, pero yo estoy tratando que eso no me lleve por delante. Entonces, te hablo desde lo personal. Yo tomé la decisión personal de que las circunstancias del país no me van a acabar. Muy bien. Entonces, así como yo lo decidí, no soy la única, somos muchos. En ese sentido, yo veo que el clima ha cambiado un poco. No es Me que estemos encanta. entregados, no es que estemos resignados, sino que tenemos una forma de aproximarnos a esto distinto porque nos desgastaron por 20 años, 21 años, y no digamos, y nos han dado como una tregua en los últimos años. Estamos tomando aliento para ver qué sigue. Pero te puedo hablar en esos términos, no te puedo hablar de qué esperanza hay para las ideas de libertad, no te lo puedo hablar en colectivo. Yo sí Ok. te puedo decir lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy haciendo, y tú ves las cosas que yo hago, también que trato de difundirlas en redes, hasta allí llega mi relación con las redes, y, no soy y te puedo decir que no soy la única en este plan. Muy bien. Eso a mí, por lo menos a mí me tranquiliza el saber que si bien no soy la mayoría, no soy la única. Muy bien. También me encanta, muy categórica, querida Andrea. Y ahora, otra preguntita. ¿Has notado? Pregunto, yo creo que sí. Yo hasta, nosotros teníamos un grupo de debate, puros gochitos, puros chamos de San Cristóbal y nos reuníamos, nos tomábamos un café y hablábamos un ratito bueno, de lo que habíamos leído, uno que otro video, así, muy, muy espontánea la cosa. Nunca llegamos así a un activismo político porque pienso que tampoco determinamos que esa fuera una forma de trabajo. Soy también más creyente de la amistad real, de un clima de comunidad real, de lento, rápido, no me importa. Real sí me importa. Real sí me importa. Y he notado un cierto interés de personas que, por lo menos, éramos como 20 muchachos, ya algunos ya se fueron de Venezuela y tal, otros se han quedado y los he ido entrevistando poquito a poco y he notado como un cierto interés de personas que uno ni se imaginaba por estos temas. Pregunto, ¿es una apreciación o de hecho tú también lo has notado? No sé si en las aulas o en, no sé, en el entorno, no lo No, sé. sí lo he notado, sí lo he notado. Evidentemente que yo esté hablando de liberalismo hoy en día, hay un clima muy distinto, hay mayor receptividad a cuando yo lo empecé a hacer hace ya casi 10 años. O sea, yo tengo dando clases 17 años prácticamente, y los últimos 10 han sido de verdad con liberalismo puro y duro, literal. Ujú. Que de hecho muchos me dicen que estoy evangelizando porque voy directo con los autores. Muy Hayek, bien. Mises y su vinculación con autores tradicionales del derecho. Eso llevo 10 años. Cuando yo lo empecé a hacer hace 10 años, el clima era totalmente distinto. Mm. Me veía muy raro porque evidentemente era una de las pocas que lo hacía, y hoy en día sigo siendo, no soy mayoría, pero ya los chamos vienen con una previa. Yo tengo que agradecer aquí muchos fenómenos como el de Javier Milei. Sí, Eh, Puedes tener sus cuestionamientos, no te digo que claro, no. O desde sea, luego. si tú eres político, Nosotros mismos tenemos, hacia nosotros habrán cuestionamientos, desde luego. claro, pero fenómenos como el de Javier Milei, Sí, más allá de otros, nos han adelantado demasiado la tarea, nos han adelantado demasiado la tarea, porque obviamente tú puedes cuestionar las formas de Javier Milei, evidentemente, ciertas alianzas que ha hecho sí. últimamente, pero cuando yo empecé a recibir a mis estudiantes,
ya a ellos no les era raro la idea de eliminar el Banco Central. ¿Por Wow, qué? Porque Javier Milei tiene toda una campaña, y eso too nunca lo ha much. cambiado, de explotar su Banco Central. Él me ha adelantado mucho la tarea, los medios me han adelantado mucho la tarea. Qué bueno, qué bueno. Me encanta, me encanta. 100% de acuerdo. Y hace poco entrevisté un par de personas de Argentina y bueno, van allá luchando. Y he notado algo, eh, con esto cierro la etapa del emprendimiento, que ahí pareciera, muchos de nosotros, quizá por la pasión tan fuerte, tan marcada que tenemos por la libertad, también por lo que hemos sufrido, no como víctimas, sino, bueno, pues sufrimos como todo el mundo sufre algo, ¿no? Eh, a veces esperamos un escenario A, B, C, D, E, F, G. Bastos dice que tenemos que ser austríacos también en eso, en la espera, en la constancia, en todo eso, ¿no? Queremos un mundo pues liberal un poquito de la noche a la mañana, que no está mal quererlo. Ahora, saber cómo va a ser las cosas también es la parte buena que hay que entender y tal. Em, y veo muchachos, también veo ciertas cosas que no me agradan de mucho, pero sí veo muchachos como los que entrevisté hace poco. Hay uno de ellos, ingeniero aeronáutico, que vendrá como para finales de febrero. Él trabaja en un partido y trabaja con los que no son del partido, pero lo de él, él dice, yo estoy casado, es con hablarle de libertad a la gente y me interesa estar aquí, me interesa estar aquí, me interesa estar acá y tal, tal. Y él me dice, yo tengo una situación favorable, tengo un trabajo que me paga muy bien y entonces tengo que aprovechar la oportunidad que tengo también para hacer esto y tal. Entonces, esas personas que tienen, que desarrollan como una misión personal de que, bueno, esto lo voy a hacer a título personal, de mi manera y tal, les puedo decir, muchachos, que la van a disfrutar muchísimo. Y no les digo mucho más para que se queden con la incertidumbre, con la curiosidad. Em, Ahora, en este proceso de hacer amigos y de hablar con personas que a veces nos quieren y otras que de pronto no, ¿cómo podemos hablar de libertad a nuestro entorno, a nuestros seres queridos? De mil maneras que hay, pues tú ya tienes una experiencia importante y ¿qué nos puedes recomendar quizás? Bueno, yo creo que uno pasa también por etapas. Y yo lo he visto con mucha gente que le tengo mucho cariño y mucho aprecio desde se dice, ¿no? Yo antes veía que había gente que se tomaba la bandera de ciertas áreas muy a pecho, ¿no? Por ejemplo, eh, te voy a decir un nombre, Jorvis Esparragosa, no sé si la conoces. No, no, no. Ella es más del ala conservadora y ella es más hacia Laje, hacia estas personas que en lo particular no me parece que son liberales, sino conservadores. Eso no Ujú. significa que esté mal, de hecho hay alianzas válidas entre liberales y conservadores, ¿no? Sí. Eh, Tan sencillo como eso, sino, o sea, hay figuras que uno, desde el punto de vista político, admira y reconoce que sin ellos la historia del mundo sería distinta. Winston Churchill y Ujú. Margaret Thatcher, y son personas que no son precisamente liberales, sino Sí. conservadores, ¿no? O sea, hay que tener cierto, hay que matizar nuestras posiciones, ¿no? Y no hay que Ujú. tratar de ser tan pasional con esas cosas, ¿no? Ujú. Pero yo me acuerdo que Jorvis en algún momento tuvo una cruzada contra el feminismo, porque obviamente el feminismo que más se posicionó fue el feminismo radical, ese feminismo progre, Sí. usado por los de la izquierda, etcétera. Pero llegó un punto de hasta pelea en redes muy fuerte, que cuando salió el libro de María Blanco, Ujú. Afrodita desenmascarada, eh, un feminismo liberal, también lo cuestionaron. Y yo, ojo, ya va, esto es distinto. Este es María Blanco. Lee el libro, cuestiónalo críticamente, etc. Entonces, y hubo un momento en el que ya era muy fuerte las peleas en redes y tal. Jordi se replanteó Interesante. y le bajó a dos, de verdad, incluso hasta anímicamente. Ella ya está no es que se salió de las ideas liberales, ¿no? Pero ya no está tan expuesta en redes y está como más, tal vez logrando más objetivos de un modo distinto sin entregar su paz mental,
No sé Ujú. si me siguen, ¿no? Pero, y yo pienso, y no es que antes lo hizo mal, no, yo pienso que estaba en otra etapa. Y yo creo que todos los liberales o todos los que estamos en esta, y tú mismo, evalúate, Sí, todos hemos pasado por distintas etapas en esto y piensas, no, ya va, creo que me voy a dar un break, un descanso de esto y déjame aproximarme de este otro modo y déjame hacerlo de este otro modo, porque así me voy a quemar, me voy a desgastar. Entonces la forma de contribuir mejor será, ya va, déjame descansar de este modo, déjame hacer esto otro y déjame hacer esto otro. Bueno, yo creo que todos pasamos por eso me encanta. y, y al fin y al cabo que haya debates y peleas y riñas en redes, eso va a ocurrir porque cada quien está en una etapa distinta en la forma de aproximarse a esto. Y está bien. Tú decides, ya queda de uno, decisión individual, responsabilidad individual, si sigues o no esa pelea y si sigues o no, por otro lado, y ya se acabó. Yo lo veo así. Me Y yo gusta. creo que incluso estos movimientos, tú dices chamos, porque son muy chamos, Sí, evidentemente, también están madurando esto y lo están viendo de otro modo. me encanta. Lo están viendo de otro modo. Y ya las peleas, ya las redes, es tan desgastante y es tan improductivo Sí. que ya incluso yo lo veo menos, cada vez lo veo menos y no sé si porque yo me he alejado de eso o porque simple y llanamente todos estamos ya en otra etapa distinta Sí, que madurando no solamente las ideas, sino la forma de transmitirlas. me Yo creo encanta. que pasamos por etapas. Y eso es lo que nos dice Basto. Es que nosotros vemos estos temas en términos cronológicos nuestros, pero si Sí, lo ves en términos históricos de la sí. civilización, oye, que esto ocurre en 60, 70, 80 años, Es breve. es breve. Para Sí, nosotros se nos fue la vida, total. para la historia de un país, un continente, es nada. Es Así nada. que lo que uno hace es contribuir para llegar justamente a eso en alguna oportunidad y no que nunca se dé la oportunidad. Es eso. Wow, fantástico, querida Andrea. Ahora hay una sorpresita. Mira, hay un entrevistado, mi último entrevistado, mi más reciente entrevistado, te voy a hablar de él. Déjame escribir aquí. Él hizo una pregunta. Hay una pregunta secreta que le hace el entrevistado anterior al próximo entrevistado. Entonces, ya va. Esta la hace José Ramón Arévalo. José Ramón, José Ramón Arévalo. Te hace la siguiente pregunta. Ya te digo quién es él. Película favorita y por qué. Él te hace la pregunta de ¿cuál es tu película favorita y por qué? José Ramón Arévalo escribió el libro de Ecología Liberal para no ecologistas no liberales. Él está en Canarias. Bueno, colabora con Juan de Mariana y tal y todo eso. Y un tipo súper, 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 súper simpático. La pasamos de maravilla en la entrevista. Él viene antes que tú en esta serie de Desiguales. Y él te hace esa pregunta. ¿Cuál es tu película favorita y por qué? Bueno, no sé si película, pero la saga de Matrix. La saga Ok, de Matrix a mí me encanta mucho porque ahí es comercial evidentemente, pero hay mucha filosofía detrás. Eh, y yo siempre, cada vez que puedo, cito estos ejemplos de Morfeo mostrándole Neo. a Neo las famosas píldoras. Ajá, ¿Quieres la verdad o quieres seguir viviendo en la Matrix? ¿Eh? interesante. Y en ambas la decisión es muy difícil porque vivir en la Matrix tampoco es tan cómodo. Hmm, Pero, y recibir la píldora es toda esta dosis de verdad. Bueno, nosotros estamos haciendo eso, dando la píldora de la verdad. muy bien. Y yo a veces comparo mucho eso, ¿no? De que a veces uno vive en automático, uno vive sin pensar, sin nivel de conciencia, que tú mencionaste esa palabra que para mí también es muy importante en estos días. Ujú.
Y nosotros lo que nosotros buscamos ahorita herramientas para alcanzar mayores niveles de conciencia, independientemente de la gente que nos rodea o del país en donde estemos. Entonces, Matrix me permite dar muchas referencias Me a la encanta. vida real y explicar mucho los temas. Bueno, ni te quiero hablar, la Matrix es un régimen totalitario porque quiere imponerte su Sí, punto de vista. O sea, si vas a la primera, segunda película, la tercera película es mucho más sí. otra cosa, es otro tema, pero tú puedes sacar muchos ejemplos del cine como, y de esta saga que te puede ayudar a transmitir mucho mejor las ideas que uno trata de enseñar. Además que Neo precisamente se siente más libre, Trinity y los otros se vuelven prácticamente unos superhéroes, y en la Matrix, en el sistema de Matrix de producción, tienen a todo el mundo ahí como que conectado, no sea que se pueda parecer eso, ¿no? Pero los tienen conectados y los tienen ahí tiesos y los están prácticamente ordeñando y les tienen aquí una cosa en la cabeza y bueno, una cosa que da mucha tema para hablar. Yo voy a hacer trampa en mi respuesta, ¿ok? Porque tengo tres películas, están muy relacionadas. Como tú dijiste tres, bueno, voy a tener que hacer trampa, ¿qué más? Este, Me encanta, El Señor de los Anillos me fascina porque hay una aventura siempre, ¿no? La aventura y tal, y no sé qué, y la realidad termina superando la fantasía, ¿no? Los hobbits y toda esta cosa, me gusta todo este ambiente así de que hay una aventura siempre por delante en la vida de ellos, inesperada. Hay muchas cosas inesperadas. Eso por un lado. Me encanta. Bendita, B for Vengeance, B de venganza, B de bendita, porque el tipo es así un héroe, todo así como que, wow, vamos a acabar con esta gente y tal. Y por último, me encanta The Truman Show. I'm Ah, no, sorry, claro. not sorry. Sorry, not sorry. Amo The Truman Show. La he visto demasiadas veces y voy a decir otra cosa más. Me compré un DVD. Ahora todo el mundo tiene servicio de streaming y tal, pero me compré un DVD, que aquí son baratos, no sé, 5 o 7 dólares, y me empecé a coleccionar películas así, Power, originales, que bueno, nada, la bendición que hay gente que bota esas películas y las entrega por ahí y te las venden en $1, así y tal, porque uno nunca sabe si cortan el internet, tienes ahí una buena biblioteca de películas. Y bueno, ¿y cuál es tu pregunta para el próximo entrevistado, que tampoco sé quién es? Ah, pues, ok. Ujú. Bueno, ya que me preguntaron cuál es mi película favorita, eh, bueno, ¿con qué libro te iniciaste en la filosofía liberal? Wow, vamos a anotarlo aquí ya. Liberal. Bueno, yo he quedado in- increíblemente encantado contigo, Andrea. Te admiro 700.000.000.000, 485.515%. Te apoyo muchísimo. Tienes aquí un amigo de verdad que en lo que necesite, que esté a mi alcance, y si no está a mi alcance, yo robo a quien sea por ahí para darte una mano. Nada, te aprecio muchísimo, valoro tu trabajo. Andrea Rondón es una regia libertaria, es que no le queda, bueno, no sé qué más pudiera decir de ella, muchas cosas puedo decir, se pueden escribir libros sobre ti. Palabras de cierre. Palabras de cierre. No, bueno, primero agradecida con esas palabras que, hablando en serio, conmueven. Eh, bueno, nuevamente otra vez me voy a lo personal. Independientemente por las circunstancias por las que uno esté pasando, la vida no siempre, la vida es dura, punto. O Sí. sea, y la vida no es justa, no, la vida no tiene por qué ser justa. Mm. No necesariamente que tú hagas las cosas bien significa que el resultado va a ser bien. Yo tengo amigos muy cercanos que, por ejemplo, hacen la tarea con todos anualmente su tratamiento médico, prevención, tal, y de la noche a la mañana han salido con un cáncer. Mm. Y hay casos, otra gente que nunca ha ido al médico o va muy poco y está perfectamente sano. La vida es así, o sea, Wow. simple y llanamente, te tocó el número y ya. Eso no significa que te entregues, eso no significa que asumas un papel de víctima, que también hablaste de eso. Eh,
A nosotros los venezolanos nos tocó muy duro, los que estamos aquí, los que se fueron. No sé calcular la cantidad de generaciones marcadas Hmm, por estos 24 años hmm, de tiranía. Pero independientemente de eso, eso no puede mellar, no puede fracturar, no puede cambiar nuestra condición humana, nuestra esencia como ser humano. Eso no nos puede amargar, eso no nos puede quebrar. Yo siempre hablo de las dictaduras normales del siglo XX, te quebraban físicamente y tú te puedes recuperar de eso dentro de lo que puedes, ¿no? Obviamente es muy riesgoso, obviamente nadie desea eso, pero que te quieren el alma, eso es mucho más, eso es peor. sí, Y ahí es donde tú ves la diferencia entre una dictadura y una tiranía. hmm, Las tiranías buscan quebrarte el alma me encanta. y de allí no sé si hay regreso. Entonces, cuidarnos mucho de eso y entender que estamos expuestos a lo que puede ser a las durezas de la vida, pero nosotros, el ser humano es un milagro, es la cosa más hermosa y perfecta, Hmm, con sus virtudes y defectos, pero aún así es la cosa más perfecta posible para afrontar eso. Nosotros podemos con eso y con más. Entonces, independientemente de lo que nos toque en el momento, y es legítimo sentir rabia, ira en el momento, tristeza, llanto, dolor. Yo lloro mucho, by the way, que son mis mecanismos de defensa. Eh, todo pasa y está en uno sortear ese momento de la forma más digna posible. Eso es como así lo veo yo y como yo trato de entenderlo y quienes están en una circunstancia similar, tú, mi sobrina, mi mamá, lo que sea, porque estamos viviendo el país más cercano, más lejos, pero lo estamos viviendo. Esas son las palabras que yo trato de dar y de darme a diario. me encanta. Y sé que va a ser muy útil para mucha gente tu mensaje. Este, bueno, te voy a pedir un favor cuando sea, ¿cómo sería la palabra? El momento correcto, lo que sea, que me recomiendes a alguien más para entrevistar, que ya estoy cerrando, en fin, estoy tratando de activar por ahí personas para ir poquito a poco haciendo entrevistas, luego me comentas a quién pudiera ser. Y bueno, Andrea es un ejemplo de una total emprendedora de la libertad. eh, Andrea ha demostrado su desigualdad conmigo, con todos ustedes, y es que en la desigualdad está nuestra riqueza. Aprendemos con ella a ver la vida en clave de libertad. Muchas, muchas gracias, Andrea. Te mando un abrazo enorme, te quiero muchísimo. Seguimos en contacto. Seguro, cuídate. Igual.